pero todavía no lo colocamos a grabar. Aún no. Es, de, Perdón. es aportar de pronto conocimiento a nuestras experiencias de vidas. Es ser consciente de que no solamente se expresa violencia de género cuando es contra la mujer, sino que también hay unos tipos de violencia que afectan a los hombres y que en muchas ocasiones se están omitiendo por ser en cierto modo denominados como minorías, pero lo que realmente enfoca es que el machismo también ha sido víctima del feminismo y ha ocasionado en muchas ocasiones, perdónenme la redundancia, unos trastornos emocionales que han derivado en consecuencias irrecuperables. Entonces, en ese orden de ideas, como preámbulo, vamos a establecer el orden del día. Joana se va a presentar, nos va a contar un poco de su vida, sobre sus estudios de criminología, cómo ha sido esta experiencia virtual, cómo ha aportado en sus vidas y qué recomendaciones nos da para con la universidad. Vamos a tener la exposición de esta investigación que realizamos en este corto pero sustancioso tiempo. Y finalmente vamos a abrir un espacio a las dudas y a las inquietudes o a los aportes que nosotros podamos dar a lo que vamos a tratar en este tema. Y de antemano agradezco porque ustedes saben que el sábado es un día de descanso, pero estamos aquí porque el conocimiento y las ganas de avanzar, las ganas de conocer un poco más sobre los temas que están a la vanguardia, que están en la actualidad, nos ocupen. Y qué más que un sábado de descanso estemos aquí para dar un poco de conocimiento. Les pido por favor que cerremos los micrófonos mientras estamos en las exposiciones para evitar que de pronto algún contratiempo nos vaya a interrumpir la conexión. Entonces damos inicio con el orden del día. Y Joana, por favor, haznos una corta presentación sobre lo que estás haciendo actualmente y luego seguimos con la exposición del tema y abrimos el espacio para conversar. Gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, ya Diani me presentó, mi nombre es Joana Vélez, yo soy abogada. Actualmente yo me encuentro cursando el máster en Criminología, Delincuencia y Victimología en la Universidad Internacional de Valencia. Esto lo hago de manera telemática, puesto que la universidad imparte clases en forma virtual. Ha sido una experiencia un tanto extraña, pues yo estaba acostumbrada realmente a estar en contacto con mis maestros, con mis compañeros, pero ha sido muy productivo el conocimiento también que se ha adquirido en este máster. Yo soy de Ecuador, de Quito, no sé si han escuchado hablar antes de esta ciudad de Quito. Trabajo en la alcaldía, realmente yo no desempeño como tal, yo me desempeño como abogada asesora del alcalde, no hago temas aún relacionados con el derecho penal ni la criminología, por eso me ha parecido súper importante hacer este máster y sobre todo esta investigación que la hemos desarrollado con Diani, que es con respecto a los derechos humanos y la cultura de la no violencia. Porque generalmente cuando uno escucha violencia asocia a la violencia que reciben las minorías, en este caso las mujeres, pero la violencia va mucho más allá. Puede ser violencia a adultos mayores, a personas con discapacidad, a niñas, niños y adolescentes y como bien lo ha dicho Diani, también a los hombres. Y en su momento de la presentación explicaré los motivos o las circunstancias por las que se escucha menos hablar de este tipo de violencia y bueno, una vez dada esta pequeña introducción respecto a mi persona, quisiera ya empezar como tal con la presentación. Diani, comparto pantalla e inicio. Sí, claro que sí. Diani, voy a apagar la cámara debido a la conexión de internet porque sí me da miedo entrecortarme o que en algún momento de la presentación se interrumpa por temas de conexión. No sé si es que eso es posible. Claro que sí, no hay problema. Estamos aquí. Te agradezco. Solo un segundo. Ya, sí se está visualizando, ¿verdad? Sí, aquí estamos viendo. Ya, solo un momento, por favor. Ya. Bueno, como ya les había comentado,
yo soy abogada, así que me parece súper importante tratar temas de derechos humanos y también la cultura de la no violencia. Básicamente, esta presentación que le estoy haciendo en esta tarde se fundamenta en el bienestar de nosotros como personas, primero como titulares de derechos y obligaciones, estos derechos que son garantizados por el Estado y esas obligaciones que nosotros tenemos como ser humano de respetar y de cumplir con lo que el Estado nos está de cierta forma proporcionando, y también la hago con base a que nosotros somos sujetos de protección frente a la violencia. La violencia viene a ser como tal un delito que nos afecta a nosotros y al Estado también con respecto a la protección de bienes jurídicos, como es el caso de la integridad física, sexual, psicológica, y en algunos casos también protege la vida, que ya veremos cuando lleguemos al apartado correspondiente con respecto a la violencia. Bueno, básicamente a mí me parecen los derechos humanos un tema realmente importante porque es debido al desconocimiento que se da y al menosprecio de estos que se han originado actos de barbarie, por así decirlo. Un caso que todo el mundo conoce es el tema del exterminio de los judíos en los campos de concentración que se dio en Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. En este caso, en la Segunda Guerra Mundial, los grupos que fueron afectados por las autoridades alemanas eran considerados como minorías respecto a temas raciales y biológicos. Por ejemplo, era el tema de los judíos, de los gitanos, de las personas con discapacidad, los homosexuales e inclusive las mujeres. ¿Ya? La Segunda Guerra Mundial es un ejemplo claro de la violación a los derechos humanos, porque realmente cuando ya en la historia se empieza a ver cuál fue la afectación, nosotros nos damos cuenta que hubieron por lo menos 50 millones de muertes que no solo se dieron, digamos, de forma directa, que los nazis atacaban a los judíos, sino que también se dieron muertes respecto a condiciones sociales, por ejemplo, la hambruna. Hubieron personas que perdieron sus hogares y tenían que dormir en el frío y morían congeladas, y la pobreza se hizo extremadamente enorme. Entonces se puede decir que en cada acto que hubo en la Segunda Guerra Mundial, hubo también una vulneración a los derechos humanos, que en ese momento no se denominaban así, sino simplemente los derechos de las personas. Adicionalmente a estas muertes que les hacía referencia, también hubo una gran cantidad de abuso hacia las mujeres, un abuso físico y abuso sexual. Esta cantidad realmente no sale en cifras, porque lo que más sorprendía a esa época era la cantidad de personas que fallecieron víctimas del Holocausto. Ahora, pongo el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial por lo que ya les mencionaba, que básicamente es una muestra de vulneración de los derechos humanos, y con el fin de la guerra se vienen a dar, básicamente, se da la creación más bien de la Organización de las Naciones Unidas. Esta organización tiene el objetivo de mantener la paz internacional y también entablar relaciones positivas entre los países, con el fin de que se cumplan primero los objetivos que tiene cada país, entre esos la paz, y también con el fin de proteger los derechos que tiene cada ciudadano de cada una de estas naciones que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas. Esto se da en 1945, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial. Pero es después de algunos años, en 1948, cuando ya se viene a instrumentar, por así decirlo, los derechos humanos mediante la Declaración Universal de Derechos Humanos. Disculpen la redundancia. Entonces, con esa pequeña introducción, espero denotar más bien el interés e importancia que tienen los derechos humanos para nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque con su vigencia nosotros podemos reclamar, o más bien hacer exhortos al Estado para poder tener bienestar de alguna otra manera. Entonces, eso con respecto a la primera lámina. Solo un segundo que no pasa. Ya. Ahora, como ya se ha mencionado la importancia de los derechos humanos para evitar actos de barbarie, que ya dije un ejemplo, pero como hay infinitos que inclusive hasta en la actualidad se ven presentes. Ahora, los derechos humanos vienen a ser, tal como lo dice la lámina, derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas. Y el hecho de respetarlos nos permite crear condiciones indispensables para que nosotros, como personas, vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz.
Ahora, los derechos que nosotros tenemos existen básicamente porque nosotros somos seres humanos, personas, y se fundamentan en la dignidad humana. Estos son a su vez universales porque nos pertenecen a todos, con independencia de la nacionalidad, sea de China, sea del continente americano, de cualquier lugar, todos tenemos derechos humanos. De igual manera, con respecto al género, seamos hombres o mujeres, tenemos derechos humanos. Con respecto al color de piel, eso es independiente, todos tenemos derechos humanos. Igual con respecto al grupo etario, es decir, seas un niño o seas un adulto mayor, un adolescente, una persona adulta, todos tenemos el derecho a gozar de estos derechos que están consagrados en instrumentos internacionales, que uno de ellos, ya lo mencioné al inicio de esta presentación, que viene a ser la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este cuerpo normativo, a manera de dato curioso, tiene 30 artículos que ofrecen básicamente, que más bien incorporan más bien principios y convenciones de derechos humanos. Adicionalmente, nosotros también tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que viene a ser el Pacto de San José, como se lo conoce usualmente, que reconoce los derechos económicos, sociales y culturales. Eso, por un lado. Ahora, el hecho de, como dice la lámina también, nosotros al respetar los derechos humanos y el Estado al respetar estos también permiten crear condiciones indispensables para que vivamos dignamente en un entorno de paz. Ahora vamos a hablar sobre los principios o las características de los derechos humanos. Una de ellas yo ya la había mencionado, es que son universales. Como ya lo dije, todos los seres humanos tienen el derecho a gozar en las mismas condiciones de estos derechos. De ahí la siguiente característica que pude encontrar es que son inalienables. Es decir, que no se los puede enajenar o suprimir, por así decirlo. Sin embargo, nosotros dentro del goce de estos derechos vamos a encontrar ciertas situaciones en las que sí se van a suprimir ciertos derechos humanos. Por ejemplo, si yo, Joana, cojo y le mato a mi vecina, estoy atentando contra su derecho a la vida. Entonces, por lo tanto, mi derecho a la libertad puede restringirse, obviamente siguiendo un proceso justo, con seguridad jurídica, en el que se me lleve a un juez y el juez dicte una sentencia, sea condenatoria o no, y que resuelva respecto a este caso en particular. Entonces, sí, efectivamente, los derechos humanos no pueden suprimirse salvo ciertas circunstancias que, como ya di el ejemplo, es cuando nosotros invadimos la esfera de los derechos de otras personas. Por eso, bien dicen, y está súper bien reafirmarlo nuevamente, que nuestros derechos terminan cuando inician los derechos de otro. Y es por eso cuando se entra en esta esfera de los derechos de otra persona, en las que los míos se pueden ver suprimidos de alguna otra manera, siempre con los entes competentes, porque en el mismo ejemplo que yo les puse, podría darse el tema de el ojo por ojo, diente por diente, que viene a ser como la ley del talión. O sea, es decir, ok, yo vulneré el derecho de una persona y viene otra y vulnera uno mío propio respecto al mismo caso, pero eso no es del todo correcto tampoco, porque por algo el Estado regula este tipo de situaciones en un código penal y también verifica las formas en las que uno puede resolver ese tipo de situaciones, que en este caso sería la vía judicial. Otra característica de los derechos humanos viene a ser que son indivisibles e interdependientes. Esto quiere decir que un derecho humano se relaciona con otros derechos humanos y para el goce efectivo de este necesitan estar correlacionados. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los derechos civiles y políticos, que ya veremos en láminas posteriores, también tenemos que hablar a su vez de los derechos económicos y sociales. Entonces, el avance de uno implica el avance del otro. Igual, su detrimento implica, es una relación, por así decirlo, directamente proporcional. Entre el uno aumenta, el otro a su vez también aumenta y se garantiza. De ahí tenemos otra característica que viene a ser la última, es que son equitativos y no discriminatorios. Esto se relaciona igual con el principio de la universalidad, que como ya lo mencionamos, implica que todos los seres humanos son iguales en asuntos relativos a la dignidad y al goce efectivo de los derechos. Ahora, una cosa que a mí me parece también sumamente importante son los derechos y obligaciones que se tienen con respecto a los derechos humanos. El Estado
y la ciudadanía tienen derechos y obligaciones. Por un lado, el Estado tiene las obligaciones, conforme al derecho internacional, de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos, con las cartas que hayan suscrito en ámbito internacional o con las convenciones que hayan suscrito. La obligación de respetarlos por parte de los estados significa que deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos de alguna manera. A su vez, los estados también tienen la obligación de cumplirlos, y cuando nosotros hablamos de cumplirlos, muchas veces nos preguntamos cómo el estado puede asegurar que nosotros gocemos de los derechos humanos básicos. Entonces, por ejemplo, el derecho a la salud. ¿Cómo el Estado garantizaría que yo, Joana, o cualquier persona que está ahorita escuchando esta conferencia, se le asegure el derecho a la salud? Entonces, el Estado tiene que crear políticas públicas, tiene que implementar normativa, pero más allá de ello tiene que crear condiciones. Entonces, por ejemplo, aquí en Ecuador nosotros tenemos el IES, que es el Instituto de Seguridad Social, Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, si bien nosotros tenemos una institución, muchas veces se ve que no se garantiza el derecho a la salud, porque tenemos, digamos, un hospital en la costa del Ecuador. Un hospital que no cuenta primero con material para que los médicos puedan utilizarlo y curar a personas. Entonces ahí se ve como el Estado restringe de cierta forma el goce del derecho a la salud. Entonces, ese es uno de los ejemplos. Otro ejemplo sería el tema del derecho a un ambiente sano. Entonces, ¿cómo el Estado puede garantizar que nosotros ecuatorianos o ustedes colombianos vivan en un ambiente sano? Es decir, creando igual políticas públicas. Me invento que nosotros plantemos árboles en nuestra casa por ordenanza, que esté regulado, por lo menos un árbol por persona, porque los árboles permiten purificar el aire y por lo tanto tener un ambiente mucho más sano para las personas que habitan en determinado país. Y así ejemplos como estos les puedo dar algunos, pero prácticamente esa es la responsabilidad y obligación que tiene el Estado, de crear las facilidades para el goce de los derechos. Crear las instituciones, verificar que las instituciones que han sido creadas sean las adecuadas. Por ejemplo, en cuanto al derecho al debido proceso, verificar que el Estado verifique que la función judicial no tenga intermediarios. Por ejemplo, actos de corrupción. Al acto de corrupción que se presente, lo que se hace es crear una denuncia, verificar qué juez ha tenido este acto de corrupción y por lo tanto garantiza que los usuarios de la función judicial accedan al debido proceso como tal, porque se van eliminando esos pequeños, digamos así, contratiempos que se presentan en el disfrute de este derecho. Entonces, como estos ejemplos que les he dado, podemos encontrar muchos, y de paso les digo que vayan pensando, porque en un momento vamos a hacer una dinámica con respecto a ejemplos como los que yo le he dado, que ustedes puedan comentar en este espacio de diálogo. Eso, por un lado. De ahí nosotros tenemos las generaciones de los derechos, que son las que voy a pasar a explicar a continuación. Solo denme un segundo porque la pantalla. Ya. Claro. Y espero estén tomando apuntes para cuando sea la hora de la participación en la actividad que Joana va a exponer, estén todos atentos a su realización. Gracias. ¿Listo? Ya. Bueno, Entonces, bueno, con respecto a las generaciones, vamos a hablar primero de los derechos civiles y políticos. Estos garantizan nuestra capacidad de participar en la vida civil y política en condiciones de igualdad. Entonces, como ya se mencionó hace un momentito, nosotros como seres humanos nacemos libres y nacemos en iguales condiciones con respecto a la dignidad y derechos. Esto, insisto y hago hincapié, es independiente de en dónde naces, si es que naces de aquí, naces en Colombia, naces en Estados Unidos, es independiente inclusive de tu condición económica, no porque estés más arriba con respecto a temas económicos vas a tener más derechos, o mientras estés más abajo, digámoslo así, entre comillas, de la cadena económica vas a tener menos, o viceversa.
Entonces, algunos de estos principales derechos vienen a ser los que voy a mencionar a continuación. E insisto nuevamente, vayan tomando nota o vayan pensando, haciendo que su creatividad vaya volando, porque ya en un momento vamos a hacer una pequeña actividad que nos va a tomar unos 5 minutos con respecto a cómo nosotros podemos garantizar, o el Estado más bien puede garantizar ese derecho y cómo nosotros también podemos aportar con el Estado. Entonces, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a esclavitud o servidumbre, a no recibir daños ni torturas, a no ser discriminado, al derecho a la presunción de inocencia, a la privacidad, son algunos de los derechos civiles y políticos que nosotros podemos encontrar. De ahí venimos a analizar los derechos económicos, sociales y culturales, que son aquellos que se refieren a condiciones de vida socioeconómicos de las personas. Entonces, aquí vamos a encontrar el derecho, por ejemplo, derechos laborales, derechos a condiciones de vida digna y derechos que garanticen el disfrute de la cultura y conocimiento científico. Entonces, por ejemplo, derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo y al descanso. Estos derechos yo a su vez diría que se interrelacionan, porque digamos, si yo tengo una buena alimentación, a su vez voy a tener voy a tener salud, a su vez voy a tener educación, vivienda y trabajo. Entonces todos estos derechos se van interrelacionando entre sí, que fue lo que ya mencionamos anteriormente. Y ahora vamos a pasar a ver los derechos de tercera generación. Los derechos de tercera generación. Ya, estos se los conoce como los derechos de solidaridad, y están motivados por una serie de preocupaciones globales propias, principalmente por el deterioro del ambiente y los efectos negativos que esto conlleva a la calidad de vida de las personas. Entonces, aquí vamos a encontrar ya derechos que son un poquito más específicos y relacionados, como bien lo dice el ambiente. Por ejemplo, la paz, que no haya conflictos armados, por ejemplo. La protección de datos personales, que igual con respecto a este tema, los estados también protegen el acceso a la información privada que tiene cada una de las personas, y si es que fuera el caso se llegase a vulnerar, la ciudadanía tiene cómo activar mecanismos judiciales para recuperar esos datos que han sido expuestos. El derecho al patrimonio común de la humanidad, el derecho a gozar un medio ambiente sano y el derecho al desarrollo sostenido. Y uno de los más importantes que a mí particularmente me gustan bastante es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y acá en Ecuador tenemos una constitución que es realmente incluyente, digámoslo así. Inclusive se prevé el tema de la justicia indígena. Entonces, ese es un ejemplo más que se puede presentar en cualquier otro país con respecto a la protección de los derechos humanos, porque si nosotros acá en Ecuador no estableciéramos el tema de la justicia indígena o que los pueblos indígenas que tienen la capacidad de resolver sus propios conflictos con base a sus propias normativas, estaríamos de cierta forma vulnerando el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Entonces, eso es otro ejemplo de cómo los estados pueden cumplir. Entonces, ya dijimos que los estados tienen deberes y obligaciones con respecto a los derechos humanos, pero nosotros también como personas individuales no solo tenemos el derecho a disfrutar de estos derechos, sino también tenemos el derecho de respetarlos y defenderlos. Entonces, aquí es donde también se hace bastante hincapié con respecto a que nosotros podemos activarnos como seres humanos e ir a marchas o unirnos en organizaciones para de cierta forma intentar con un pequeño granito de arena seguir protegiendo los derechos humanos y seguir desarrollándolos y haciéndolos más amplios y más, que protejan a más personas. Y también, bueno, respecto a este tema, por ejemplo, respecto a gozar de un ambiente sano, también podríamos hablar incluso de la protección que actualmente están dando algunos países a animales o a la fauna urbana, digámoslo así. Entonces, es como que un mundo aparte de los derechos humanos que se van interrelacionando y que no solo depende exclusivamente del Estado, sino de nosotros como personas, como motor también de la ciudadanía. Eso. Y ahora vamos a pasar con la pequeña dinámica. Entonces, básicamente, esta dinámica tiene el objetivo de motivar la defensa de los derechos humanos. Y quisiera yo escucharles en unos minutos, no sé si es que quieren el tiempo para prepararse o ya podemos hacer como que una lluvia de ideas
rápida con respecto a las acciones que nosotros como personas individuales o que creemos que el Estado debería hacer para fortalecer los derechos humanos. Y así vamos creando un espacio de diálogo de unos 10 minutos. Y sí me gustaría igual poder participar con todos, o sea, escucharles más que nada, ver qué idea tienen de los derechos humanos, qué noción tienen de los derechos humanos, la importancia que ustedes ven, o sea, con todo lo que yo les he comentado, quisiera escucharles también a ustedes, porque después de este apartado vamos a pasar a ver todo lo que se relaciona con la violencia. Entonces es el momento oportuno para escucharles también. Diani, no sé si es que podemos dar la palabra igual a los participantes. Claro que sí, ellos pueden participar. Yo opino que una lluvia de ideas sería como basarse en testimonios reales, es decir, como casos reales, porque la mayoría de las veces estos programas de prevención lo que hacen es crear un imaginario o una hipótesis de lo que puede generar la vulneración de los derechos humanos. Sin embargo, si nosotros salimos a la calle a conocer la realidad de las personas, si escuchamos la radio, si leemos las redes sociales, si nosotros de pronto nos basáramos en conocer lo que están viviendo estos ciudadanos que están siendo vulnerados, bueno, aparte de ciudadanos, estos niños, porque tú sabes que los derechos humanos también al niño que está por nacer y al infante. Entonces, sería como una buena iniciativa sensibilizar cuál es la realidad de estas personas, cuál es el contexto de estas personas y por qué sienten estas personas que están siendo vulneradas sus derechos. No imaginar que de pronto, bueno, esa señora que va ahí está bien vestida, está bien arreglada, pero no sabemos al interior de su hogar o al interior de su familia qué carencias están provocando que se le vulneren sus derechos. Entonces, ir más allá de lo que se pueda llegar a imaginar, de la hipótesis que se puede hacer sobre la realidad de alguna persona que va pasando o sobre la realidad de una persona que está exponiendo un sufrimiento y no se tiene en cuenta porque no se conoce. Entonces, adentrar, por decirlo de alguna manera, a ese sentido común que genera o despierta un sentido de pertenencia a la vez sobre las personas que nos rodean, porque para nadie es un secreto, siempre y cuando las personas que nos rodeen estén mal, en cierto modo nosotros también vamos a estar mal, porque debemos dejar de pronto de auxiliar algunas cosas nuestras por sopesar lo que ellos necesitan, pero si todos estamos en capacidad de resolver o de tener un poco de conciencia para mejorar nuestras condiciones o por lo menos para no tanto evitar, porque hay vulneraciones que no se evitan, pero sí prevenirlas con sensibilización. Podemos afrontar estos procesos o estos casos de una manera menos trágica, por decirlo así. No es que ya la ley advirtió que no se podía vulnerar, ya la ley dijo que no se podía hacer y lo están haciendo. Es decir, no solamente dar como esa inducción o dar esa orientación indiferente, sino que empezar a sensibilizarlo. Por ejemplo, hoy acá en el Chocó falleció una indigente de la calle, pues que yo creo que la mayoría de los que hemos transitado por la ciudad la habíamos visto, ella tenía un problema, no sé, porque no sé de medicina, no sé de esas cosas, pero sí era bastante notorio la dificultad que ella tenía. Entonces, el 1 de enero se publicó y se hizo un llamado a las autoridades tanto sanitarias como gubernamentales para que hicieran cargo de esta persona y sin embargo la persona falleció el día de hoy. Entonces esa sensibilización, a pesar de esa persona ser un indigente de la calle, como yo desde mi posición, porque para uno ayudar a una persona uno necesita ser abogado, uno necesita ser estudiante de derecho, no necesita ser psicólogo, no necesita ser trabajador social, uno debe sentir ese deber garante de preocuparnos los unos por los otros. No es que ella está ahí tirada porque quiere o es que uno no le da plata porque es para vicio. ¿Será que los viciosos no comen? ¿Será que a los viciosos no le da sed?
¿Será que un vicioso puede vivir solo de consumir esas sustancias nocivas para la salud? No, o sea, es tener ese sentido común de que esa persona es un ser humano y que tiene derecho a una dignidad. Es ir más allá de lo que aparenta esa figura que está allí pidiendo plata o que está en esas condiciones bajas. Entonces, en ese orden de ideas, yo pienso que muchos de los acertijos o mucho de esas lluvia de ideas que tú propones, Joana, está en la sensibilización de dos opciones, el sentido común siempre, o sea, siempre actuar bajo ese sentido común y esa tolerancia. Y más allá de esa tolerancia, es sobre ese sentido de pertenencia, porque quieran o no, cuando nosotros venimos de un lugar, estamos identificándonos, bien sea por un comportamiento, bien sea por un estilo de vestir, por un estilo de hablar, por un estilo de peinar, por cualquier estilo, estamos llamando a la identificación y estamos llamando a generar conciencia sobre un comportamiento que más adelante, queramos o no, nos va a definir. Entonces, en ese orden de idea, creo que ya abarqué los 10 minutos o no. Podemos darle la palabra a cualquiera de nuestros participantes. A ver, ¿quiénes están aquí? ¿Quiénes quieren hablar? Está Juan Rojas, está Francisco, Franklin Genaro, William Luna se fue, Diana, Derlin, Karen. ¿Quiénes les gustaría participar con la lluvia de ideas sobre cómo fomentar o fortalecer estos derechos humanos desde la defensa de los mismos para motivar a esta defensa de los derechos humanos? Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te estamos escuchando. Bueno, buenas tardes. Desde mi punto de vista, para poder fortalecer estos derechos, hay que hacerle conocer a la gente cuáles son, cómo se tienen que defender, por qué. Porque es que sí, están establecidos en la Constitución, se han hecho los acuerdos, se han hecho los tratados, pero muchas veces los mismos funcionarios que tienen que garantizarlos ni siquiera saben que eso está dentro de sus capacidades. Por ejemplo, en temas de población migrante venezolana, los funcionarios médicos, pues la gente de los hospitales no saben que están en la obligación de atender a las personas venezolanas que están en urgencia, que están en estado de embarazo, no saben que eso también se considera una urgencia, sino que les niegan el acceso a esta salud por el hecho de no tener un EPS, así como en la registraduría niegan el acceso a una nacionalidad, no los dejan civilizarse porque no son de acá, sabiendo que esos derechos ya están garantizados. Entonces va más que establecerlos en un sitio, que establecerlos en documentos, en tratados, hay que recordarle a la gente y hacerle saber que están en la obligación de preservar estos derechos, que son garantes de ellos. Así como también al resto de las personas, acá se maneja mucha xenofobia, se manejan muchas de estas cosas, racismo también. Y es irónico porque pues está, por ejemplo, en el Chocó es un lugar de gente de color, pero también son muy racistas. Y entonces no saben que lo que están haciendo es vulnerar derechos, ¿sí? Vulnerarle el derecho al asilo a una persona, le están maltratando, le están forzando a irse de acá. Y lo hacen es por pura ignorancia. Entonces, para mí, debería sensibilizarse a las personas, tanto funcionarios como civiles, sobre estos derechos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Muchas gracias. Sí, yo estoy Profe, totalmente de acuerdo con la intervención que acaba de manifestar, porque los derechos humanos están ahí, pero no muchas personas saben que existen y por lo tanto no pueden reclamarlos o no saben cuáles son los mecanismos idóneos para poder reclamarlos o reclamar al Estado o a otra persona que está vulnerando estos derechos. Entonces, sí, yo estoy súper de acuerdo. Esto inicia a partir de la educación que también corresponde a darle, o sea, que corresponde al Estado dar a la ciudadanía. Entonces, sí, por ejemplo, y me robo solo 2 minutos de esta dinámica que es suya prácticamente, pero sí me parece importante. Yo trabajo, como les dije, en un municipio en donde existe una Secretaría de Educación.
Dentro del pensum académico que tienen cada escuela y cada colegio municipal, se incorpora en todos los ciclos de educación una asignatura relacionada con valores y respeto a los derechos humanos, lo cual implica que cuando estos niños vayan creciendo y se vayan convirtiendo en adultos, puedan ir siguiendo ese ciclo de conocimiento de derechos humanos y a su vez pueda ir impartiendo o pasando la voz a otras personas que lo desconocen. Y así es como se hace en realidad una cultura de derechos humanos. No como tal desde el Estado, que sí tiene la obligación, como ya lo vimos, de protegerlos, sino desde la ciudadanía. El hecho de conocer implica también que yo voy a proteger estos derechos y voy a reclamarlos, no en el sentido de hacer una protesta, sino como de exhortar al Estado que los aseguren. Eso por mi parte, Diana, quería hacer ese hincapié porque me pareció perfecta la intervención. ¿Alguna Muy otra pregunta? buenas tardes. Hola. Hola. ¿Me escucha? Sí. Hola, mucho gusto. Mi nombre es María del Carmen Arango y bueno, me parece muy bien los aportes y realmente desde el conocimiento de los mismos derechos es que la ciudadanía puede hacer ejercicio de estos. Pero creo que hay una palabra, un término muy clave para el ejercicio de este conocimiento, de cómo las personas se pueden apoderar de sus propios derechos y es sobre la veeduría que puede establecer la misma ciudadanía en pro de garantizar en sí mismos estos derechos a través del Estado. Es a través y esta acción para fortalecer los derechos humanos que yo llamo la veeduría ciudadana eh, juega un papel fundamental respecto a la presión que se puede ejercer frente a las autoridades, frente al Estado, en cuestión de saber que hay personas que están al tanto de si cumplen o no cumplen con el ejercicio de estos derechos. Pero un aspecto importante y es el conocimiento que ya se habló con anterioridad, que realmente es muy precario en cuestión en materia de derechos humanos de la misma sociedad civil, lo cual dificulta un poco esta veeduría o esta observación por parte de la ciudadanía y su participación. Entonces, por tanto, creo que una acción para fortalecer esto de brindar el conocimiento, de la capacitación, del reconocimiento de sí mismo del ser humano en sus derechos humanos, es cómo ejercer a través de eso y es a través de una veeduría, a través de su participación como ciudadano. Profe, Sí. yo quiero primero que todo exaltar la participación que hacía primeramente nuestra docente y después nuestro compañero Juan Manuel Rojas. Y obviamente también la que hacía nuestra compañera Arango. Son participaciones muy discientes y que de una u otra manera le apuntan a un objetivo claro y es la búsqueda de la aplicación efectiva de esos derechos humanos. Pero también es importante aquí buscar otras alternativas. Y esas alternativas consideramos de que las podemos conseguir en la interiorización de cada individuo cuando busca que el reconocimiento. ¿Aló? ¿Me escuchan? Compañeros, ¿me escuchan? Sí, pero creo que hay una interferencia con algún otro compañero. Sí, Yo le ruego a Francisco, por favor, me deje terminar la idea para que luego, por favor. Francisco. Tiene el micrófono. O si la docente puede inhabilitar el de Francisco Sí, para luego. estoy tratando de silenciarlo, pero abre de nuevo. Creo que yo tengo el micrófono prendido. Francisco, porque estoy haciendo primero una exposición. Listo, ya, listo. Yo le agradezco. Sí, señora. Entonces yo hablaba de esa interiorización que tiene que tener cada uno como individuo en identificar, primeramente, sin saber usted de derecho, sin saber de trabajo social, como hacía en primera medida la profesora su exposición, es identificar cuándo se considera la vulneración de un derecho. Y eso es algo innato, es algo que está muy dentro de uno.
Cuando uno se siente lastimado, va al médico. Cuando uno siente que, por ejemplo, lo están marginando de algo, pues tiene que buscar un mecanismo que le ayude a corregir esa situación. Decía nuestro compañero Juan Manuel Rojas en su exposición, bastante elocuente y bastante sabia para mi concepto, y es de que en el departamento del Chocó nos estamos volviendo demasiado racistas, aunque nos duela decirlo. Y es verdad, porque utilizamos términos despectivos para referirnos a otras personas que están pasando necesidad o que están pasando una situación precaria en su país. Entonces, hago un retroceso para decirle que aquí lo importante es identificar de manera física, de manera personal, cuando aprender básicamente eso, aprender a identificar cuando se me están vulnerando los derechos. Y se me vulneran los derechos con acciones tan sencillas como, por ejemplo, negarme el derecho a la salud. Entonces, básicamente, profesora Giovanna y nuestra docente, es eso, identificar cuándo se me vulneran los derechos para desde ese punto de vista comenzar a pelearlos o a luchar por ellos. Estoy de acuerdo igual con usted. ¿Alguien más se quiere intervenir ya para culminar la dinámica? Sí, profe, Alexander, quería aportar algo allí. Claro que adelante. No, es algo muy corto. Frente a los derechos. Claro que es cierto todo lo que han venido comentando todos los participantes, y una de las cosas que debemos tener en cuenta es que a nosotros nos toca poner en el lugar de otra persona. Cuando aprendamos a poner en el lugar de otro, ahí entendemos en carne propia que no es bueno que a uno le vulneren aquellos derechos que uno está reclamando en su momento, en cualquiera de los escenarios que se presente. Igualmente, más que reclamar derechos, porque hoy en día los damos, es natural que todo el mundo reclame, yo tengo derechos, pero nos olvidamos de algo muy importante, que son los deberes, que muchas veces hay gente que reclama que él tiene más derechos que otros. En este caso pasa en el tema de las empresas, cuando pelean entre ellos por derechos de participar en una licitación, pero no se ponen a pensar muchas veces que también ellos tienen unas obligaciones con el Estado. También pasa con las mismas entidades encargadas de controlar, de vigilar, de estar con el compromiso de velar porque se le cumple el derecho a las personas, pero no lo hacen desde ese punto de vista. Mira qué pasa el tema de las obligaciones. Cuando yo lanzo la basura al piso, estoy vulnerando los derechos de otras personas. Entonces, y eso sucede, que hay gente que, como esa señora que vive aquí en Quito, como les pagan por recoger la basura, hay gente que no le importa. He tenido muchas veces algunas discusiones con algunos muchachos que no tienen la basura. Lo que me dicen es, no, a ella le están pagando para hacer eso. Entonces no los ponemos en el lugar del otro y justificamos nuestra conducta. Y eso es un patrón repetitivo que nos toca que primero que todo ponerlo a entender que no sería bueno que nosotros estemos trabajando y que otros no respeten nuestro trabajo. Entonces para mí es algo muy íntimo de cada quien para comenzar a aprenderlo, y es una educación que se lleva desde la casa. No creo que me hagan a mí, no le hago a otro lo que no creo que me hagan a mí, y ahí vamos aprendiendo a cambiar la historia. Gracias. Exactamente, justo lo que decía el compañero. Nosotros tenemos que también ser empáticos y respetuosos con los derechos de otras personas, así como hay derechos, también tenemos obligaciones o deberes que cumplir como ciudadanos a efecto de protegerlos y respetar y defender los derechos humanos de otras personas. Eso sería como la conclusión, digamos, de este apartado de la presentación. Los derechos humanos, insisto, es una de las bases fundamentales en la sociedad, por lo cual reconocer su existencia nos permite a nosotros como personas poder mantener, e insisto nuevamente, la equidad, la seguridad y una cultura de paz. Entonces, claro, está bien que nosotros exhortemos al Estado la protección de los derechos, pero está mucho mejor que nosotros respetemos los derechos de las otras personas y aseguremos que otras personas que tal vez están en condiciones diferentes a nosotros también puedan disfrutar de estos derechos, y eso implica, tal cual lo decía también Diani en algún momento, de la lógica que nosotros manejamos. Es decir, si vemos a una persona en calidad de calle que no tiene que comer, nosotros podemos de alguna forma solucionar el problema. O intentar disminuirlo, por así decirlo, darle ropa, darle comida, brindarle un techo.
los derechos humanos no se protegen solo del Estado, no se protegen solo en las normas, porque al fin y al cabo las normas, si bien se suponen son de obligatorio cumplimiento, no siempre se hace. Y como se suele decir aquí, el papel todo aguanta, pero en cambio la realidad es diferente. ¿Cómo se ejecutan esos derechos? ¿Cómo nosotros podemos asegurar que los derechos de otros y los míos estén protegidos por nosotros mismos? Entonces eso es importante, comprender qué son los derechos, saber cuáles son estos derechos, la educación en derechos que debemos tener como personas e intentar, como yo les decía, si yo conozco de un derecho, ir regando poco a poco por todos lados, y así esto se va a hacer masivo y muchas más personas van a poder conocer de estos y pedir ayuda en algunos casos o ayudar a otros, y así se va haciendo como una cultura, justamente de lo que trata esta presentación, una cultura de derechos. El conocimiento y el saber que se transmite es lo más importante con respecto a este apartado. Creo que con eso culminaríamos el asunto de los derechos humanos y podríamos pasar a la siguiente parte de la presentación, que viene a ser el tema de la violencia. Esto ya lo vimos, la dinámica, y vendríamos a hablar sobre la violencia. Entonces, antes de dar el concepto de lo que es violencia, yo quiero hacer unas consideraciones previas que justo se relacionan con lo que yo dije al principio de la intervención, que viene a ser que cuando nosotros escuchamos violencia, generalmente pensamos que es entre hombre-hombre o entre hombre hacia la mujer. Pero en realidad esto va es mucho más amplio. Entonces, lo primero que hay que considerar vienen a ser los roles masculinos y femeninos. Estos roles no solo se basan en temas biológicos, sino también en una construcción que la sociedad hace sobre las personas. Entonces, prácticamente es súper importante saber identificar y diferenciar entre la palabra sexo, género e identidad. Y ya van a ver la importancia de estas tres palabritas después. El sexo prácticamente vienen a ser las características biológicas o fisiológicas que tienen los hombres y las mujeres. En cambio, el género vienen a ser los atributos sociales y las oportunidades asociadas a ser hombre o mujer. Aquí cada cultura tiene ciertas creencias, reglas o actuaciones diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí en América Latina está muy establecido el tema de que las mujeres tienen que dedicarse a la cocina, que las mujeres tienen que atender al esposo, a los hijos, mientras que los hombres tienen que dedicarse al trabajo, a proveer recursos. Obviamente, esto anteriormente era mucho más radical, digámoslo así. En la actualidad ya se han ido diversificando esta especie de concepciones respecto al género. Ya vemos claramente ahora en los Juegos Olímpicos, o por decir un ejemplo, que hay mujeres participando en tema de luchas, un deporte que era generalizado para los hombres. Y hay hombres que hacen ballet, hay hombres que hacen gimnasia artística, o sea, ya se van diversificando estas actividades, estos conceptos de género que tenía la sociedad y aún en algunos lugares continúa teniendo con respecto a los roles que tienen que desempeñar tanto los hombres como las mujeres en la sociedad. Y ahora, para finalizar, la identidad de género, que viene a ser una expresión a través de la cual el ser humano transmite al resto de personas. Es decir, por ejemplo, la forma de vestir, la forma en la que una persona se comporta, cómo se peina, cómo actúa ante la sociedad. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta vestirme de blanco, un ejemplo. Puede ser que el blanco sea o no un color para hombre o para mujer, pero si es algo que me gusta, esa es mi identidad de género. A mí me gusta escuchar rock, me invento. Entonces, esas son cosas que vienen ya más de la persona de manera individual que de la sociedad. Son las formas en las que nosotros nos vamos expresando hacia la sociedad, hacia otras personas. Ahora, ¿por qué es importante este tema? Porque generalmente se asocia que el agresor viene a ser el hombre y el victimario viene a ser la mujer. Y por lo tanto hay una gran cantidad de mujeres que reciben una revictimización, una victimización más grave y más frecuente. Por eso es que cuando nosotros encendemos la televisión encontramos la noticia bomba, que una mujer fue asesinada, entonces viene a ser femicidio, que una mujer la han violado. Entonces, esas noticias, esos titulares que nosotros vemos diariamente cuando abrimos redes sociales, cuando prendemos la computadora, cuando encendemos el radio, la televisión,
son temas bomba, o sea, que escuchamos siempre quién es la víctima, es la mujer. En muy pocos casos se habla de violencia, o casi nulos los casos se habla de violencia contra el hombre, que es la parte final de la presentación, violencia contra las personas adultos mayores o violencia contra los niños, niñas y adolescentes, que también existe y son cosas que deberían ser también tratadas por el Estado, que deberían los medios de comunicación también dar a conocer a la ciudadanía, porque si no, eso se queda en una simple cifra negra, en algo que no existe para el común receptor de la información y que en realidad es algo latente en la sociedad. Entonces, una vez visto estas consideraciones previas, y por lo cual para mí me parece súper importante esta presentación, como dijo Diani, enfatizar en que las mujeres no son las únicas víctimas y que también pueden llegar a ser agresores, es relevante también tener ese conocimiento. Entonces, vamos a empezar con el concepto de lo que es la violencia. Entonces, este concepto que yo le he puesto aquí es uno que da la Organización Mundial de la Salud, la cual lo define como el uso intencional de la fuerza física, es decir, golpear, o aquí dice el poder real, o una amenaza contra uno mismo, porque ya veremos a continuación que existe también las autolesiones, o contra terceros, o contra una persona, un grupo o una comunidad, que tiene como resultado la probabilidad de causar daño psicológico, lesiones, la muerte o la privación o el mal desarrollo de una persona en la sociedad. Ya, es decir, que la violencia viene a ser definida como un acto que guarda relación con una práctica desmedida de la fuerza física o verbal, porque aquí también se va a hablar de la violencia psicológica. Esta violencia física se puede ejercer la violencia física y psicológica se puede ejercer sobre una persona, pero en cambio sobre una persona, animal o objeto, pero en cambio la violencia psicológica únicamente sobre una persona, obviamente. Entonces, muchas veces, y de hecho en el transcurso de la maestría que actualmente estoy siendo parte, hemos visto que generalmente los psicópatas o los sociópatas empiezan haciendo pequeños actos de violencia en contra de objetos o animales, es decir, golpear la pared, destrozar una puerta, destrozar vidrios, hasta llegar al punto de matar animales, golpearlos, causar lesiones a los animales, para después, cuando ya se hace algo macro, van contra las personas. Entonces, ahí se va viendo cómo se va maximizando de alguna u otra forma la violencia. Eso. Entonces, eso como primer punto con respecto al concepto de violencia y también su importancia. Ahora, la violencia también viene a ser un problema para los estados con respecto a la salud pública. Y la razón es simple, porque la violencia tiene consecuencias no solo en el ámbito de lo social, sino también en la salud de las personas. Y lo más importante es que el Estado podría prevenir las situaciones de violencia, y de hecho en algunos estados y ciudades y cantones de manera local también ya tienen algunas ordenanzas o normativa que ayuda a evitar la violencia, a mejorar la seguridad y por lo tanto también mejorar el bienestar de las personas que lo habitan. Entonces, como ya se ha referido, la violencia tiene enormes consecuencias en el ámbito de lo social y en la salud. Entonces, como ya les dije, nosotros escuchamos la existencia de muerte de personas todos los días, de mujeres, de niños, tema de delitos como tal en contra de estos grupos de personas. Ya lo he dicho que el número más alto de estas cifras viene a aparecer en el caso de mujeres, aunque también ya, como lo veremos, hay niños, niñas, adolescentes, hombres involucrados también. Entonces, bueno, la exposición a la violencia aumenta de cierta forma algunos hábitos y por lo tanto esto se reflejan en riesgos. Por ejemplo, una mujer que es víctima de violencia o un hombre a su vez puede incrementar el tema de fumar, consumir alcohol o drogas. Estos problemas vienen a ser de atención del Estado también. A su vez, el hecho de estar expuesto a la violencia puede implicar que la persona que la sufre padezca de enfermedades mentales o tenga tendencias al suicidio, temas que también son de interés del Estado.
Adicionalmente, en algunos casos también se ha visto que las personas que son víctimas de violencia presentan algunas enfermedades crónicas y también enfermedades infecciosas, porque, por ejemplo, si es que una mujer es víctima de violación, también puede presentar alguna enfermedad de transmisión sexual. Y así sucesivamente se van desmenuzando, por así decirlo, algunos focos rojos que deben ser de interés del Estado y que a su vez nacen de la violencia. Entonces, como yo les decía, los estados pueden de alguna forma, mediante su sistema de salud pública, prevenir la violencia. Y lo hacen con 4 pasos que también los ha establecido la Organización Mundial de la Salud, que primero vendría a ser definir el problema. ¿Cuál es el problema? Me invento la violencia hacia las mujeres, entendida esta como el femicidio, cuando las mata. Identificar cuáles son las causas y factores de riesgo. Aquí seguirán haciendo encuestas eventuales para ver en qué en qué población se encuentra mayor el índice de femicidios. ¿Cuáles son los factores de riesgo? En personas que viven en un barrio de dinero, en personas que viven en un barrio de clase baja, cuáles son las causas, identificar, por ejemplo, si es un celópata, si es que... Porque obviamente aquí también, y haciendo un paréntesis, y justamente con el tema del femicidio, para todos ahora cuando asesinan a una persona es femicidio, pero no siempre será así. Entonces, por eso es importante también identificar las causas. Si es que la razón por la cual se está matando a esta mujer es justamente porque la odiaba. Entonces, aquí se tienen que ir como que desplegando toda esta información para poder diseñar y a su vez evaluar las intervenciones por parte del Estado. Es decir, si yo voy viendo que en la calle Juan León Mera asesinan a varias mujeres, entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Poner cámaras, poner agentes de control, intentar que la policía esté siempre presente en esos sectores, inclusive iluminar las calles nos pueden a nosotros dar una percepción de seguridad y por lo tanto reducir de cierta forma el cometimiento de delitos y por lo tanto el cometimiento de violencia. Y a su vez, este diseño y esta evaluación que hace el Estado viene a incrementar en escala la intervención efectiva, que es justamente lo que yo ya mencionaba hace un rato. ¿Cuántos policías tienen que estar aquí en esta calle? Por ejemplo, ¿cuántas unidades de denuncias tienen que estar en cierto sector? Tomando en cuenta los índices y las causas de factores de riesgo. Entonces, básicamente sí, efectivamente el tema de la violencia es algo de total interés para el Estado porque a su vez mediante la reducción de violencia yo estoy asegurando, como ya vimos antes, también la protección de los derechos humanos de las personas que son víctimas de violencia. Ahora, una vez que ya hemos analizado también que este es un problema de salud pública, tenemos que poder clasificar y comprender cuáles son los tipos de violencia y quiénes son víctimas de violencia. Entonces, como tipo de violencia tenemos 4, la física, la sexual, la psicológica y la económica, que ya pasaremos a ver en la siguiente lámina. Y también tenemos el tema de quiénes son víctimas. Y vuelvo a hacer hincapié, todos podemos ser víctimas de violencia. Porque la violencia a su vez es como el término macro, ¿ya? Pero de ahí nosotros iremos haciéndolo más específico. Violencia intrafamiliar o violencia sexual, violencia física, y dentro de estas especies también encontraremos, por ejemplo, me invento, el delito de robo. Cuando nosotros somos víctimas de robo, también se utiliza violencia física. Entonces, por eso es que yo hablo de que la violencia es del macro, y de ahí se va desplegando en diferentes tipos de delitos que según los estados estarán tipificados de cierta forma o no. Y por eso es que, insisto, todos podemos ser víctimas de violencia, porque yo puedo salir a la calle y puedo encontrarme con una persona que me choca mi auto y por no querer resolver el problema me golpea o golpea mi vehículo o comienza a insultarme. Todo este tipo, todo esto que he dicho son diferentes clases de violencia que a su vez pueden ocasionar, como ya se vio, problemas psicológicos, algún trauma en la persona que lo sufre. Entonces, ahorita vamos a empezar con la violencia física para poderla definir. Aquí están los 4 tipos de violencia.
Entonces, la violencia física, igual según la OMS, viene a ser todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico. Entonces, aquí vamos a encontrar de dos tipos, como dice la lámina. La violencia autoinfligida, que viene a ser prácticamente aquella que una persona se inflige a sí misma. Entonces, por ejemplo, los comportamientos suicidas, los pensamientos suicidas, el intento suicidio, todas estas autolesiones que las puedo generar sobre mi persona, es decir, desde cortarme las venas hasta arrancarme el cabello, golpear mi mano contra la pared, todo esto, todos estos ejemplos son violencia autoinfligida. Ahora, con respecto a la violencia interpersonal, viene a ser prácticamente cuando una persona transgrede el espacio corporal de otra sin su consentimiento. Entonces aquí vienen, por ejemplo, los clásicos jalones de cabello, un empujón, un golpe, y esto a su vez viene a provocar una lesión física de cualquier tipo. Es decir, si alguien me jala el cabello y me caigo, pues me voy a raspar la mano, la rodilla. Ese es un clásico ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. De ahí tenemos el tipo de violencia sexual. Entonces, igual, según la OMS, todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones, que muchas veces las personas lo ven como algo común, los comentarios o insinuaciones no deseados, las acciones para comercializar o utilizar de algún modo alguna fotografía en tema sexual, que eso ya viene a ser inclusive a manera de un delito tecnológico que en la actualidad está muy presente, vienen a ser como ejemplos de lo que viene a ser la violencia sexual. Entonces, lo que yo he hecho con respecto a la violencia sexual es clasificarla en 3 tipos. Obviamente son muchos más, pero para mí estos son los clásicos, digámoslo así, que viene a ser el acoso sexual, la violación y el abuso sexual. Estos 3 de aquí generalmente se confunden y por eso es que yo los he puesto como para hacer hincapié, porque de ahí, como vimos, pueden ser algunas otras. Hay muchas clases de violencia sexual, como es el grooming, que también es otro tipo de violencia, el ciberacoso, entre otros tipos de violencia sexual. Ahora, entonces, el acoso viene a ser un acto de naturaleza sexual que es para sí o para un tercero, y este tiene la particularidad de que se basa en una situación de superioridad. El acoso, para ponerlo como un ejemplo y que sea más fácil de comprender. Yo estudio una maestría actualmente. En el supuesto caso de que un profesor me diga, Joana, por favor, súbete la falda, que se te vean más las piernas. Ese es un comentario, por ejemplo, que se traduce en acoso sexual. Joana, por favor, ábrete la blusa, un botón menos para que se te vea el pecho. Eso es acoso sexual. No, aquí no es necesario que la persona te tope. De hecho, eso viene a ser abuso sexual. Aquí únicamente es las prerrogativas que hace alguien con superioridad hacia un tercero y, como les dije, se relaciona con el tema de una relación de subordinación, que ya vimos, puede ser el jefe, o puede ser el profesor, o puede ser cualquier autoridad que esté sobre esta persona, y usualmente lo hacen con la finalidad también de generar violencia psicológica, porque en esta clase de acoso sexual te dicen, si es que no te subes la falda, pues te boto del trabajo. Si es que no te abres la blusa, te boto del trabajo, te despido, o te dejo en la materia, cosas así. Ahora, con respecto al abuso sexual, ya cae como tal en el verbo rector de ejecutar u obligar a otra persona a hacer actos de naturaleza sexual. Pero a diferencia de la violación, en este no existe penetración o acceso carnal. Entonces, por ejemplo, y esto es algo que mi profesor de Derecho Penal siempre nos decía, nos ponía como ejemplo. Joana, ven a mi oficina y tócate los senos al frente de esta persona. Obviamente, igual con la misma prerrogativa de que si es que es superior, me va a poder dejar en la materia, me va a despedir y cosas así. Entonces aquí, como tal, no hay penetración, pero sí hay el contacto físico o cosas así. Por ejemplo, masturbar a otra persona son actos de abuso sexual.
Y ahora con respecto a la violación, viene a ser ya como tal el acceso carnal, es decir, la introducción del miembro viril, ya sea por vía oral, anal o vaginal, sea dedos, sea objetos, hacia otra persona de cualquier sexo, sin su consentimiento, obviamente. Entonces, si bien estos tres términos se parecen o guardan relación, porque todos, insisto, vienen a ser tipos de violencia sexual, hay que también saber diferenciarlos. A ver, ahora vamos a hablar sobre la violencia psicológica. Entonces, generalmente las personas piensan que la única violencia que existe es la violencia sexual y la violencia física, porque son más fáciles de observar, de palpar, de comprobar inclusive. Pero también existe la violencia psicológica, que no es necesario utilizar objetos o la fuerza propia para ejercerla. Este tipo de violencia generalmente puede consistir en humillaciones, insultos, inclusive el aislamiento, las amenazas de abandono, o inclusive que te encierren en algún lugar, los celos, que viene a ser como tal el comportamiento celópata, entre otros. Entonces, por ejemplo, una humillación de una mujer hacia un hombre podría venir a decirle que no le satisface sexualmente, porque su miembro viril es chiquitito, o sea, perdón los términos, pero es así. Y eso, a su vez, en los hombres tienen una afectación psicológica tremenda. Entonces, esta clase de cosas, por más chiquitas que sean, vienen a ser humillaciones que transgreden también el tema de lo psicológico de otras personas. Entonces, por ejemplo, los insultos, que un hombre le diga a una mujer no necesariamente tiene que ser algo grosero, sino, por ejemplo, algo grosero como con malas palabras, sino, por ejemplo, eres fea, no te queda esa ropa porque te ves gorda. Y lo mismo en el sentido contrario. La amenaza de abandono es algo que se ve usualmente en temas de violencia de hombres hacia mujeres. Te voy a abandonar y te voy a quitar todo el dinero, me invento. Pero también aquí, y ya lo veremos luego, pero prefiero decirlo igual ahorita, aprovechando el momento. Cuando una mujer se divorcia de un hombre, generalmente se utiliza violencia psicológica con los hijos, porque usualmente quien tiene la custodia de los niños es la madre. Los jueces y la jurisprudencia, por lo menos aquí en Ecuador, es así. Quien tiene la custodia de los niños es la mujer, y por lo tanto la mujer puede amenazar al hombre, a su esposo, a su esposo, al progenitor de los hijos, diciéndole no te voy a dejar ver a los hijos, te los voy a quitar, nunca más los vas a volver a ver. Eso también afecta, es un tipo de violencia psicológica que viene a asemejarse a su vez con las amenazas de abandono en el caso de los hombres con las mujeres. En el caso de las mujeres con los hombres es lo que les acabo de mencionar. Bueno, la violencia, este tipo de violencia constituye toda acción u omisión que cause daño o dolor o perturbación a su vez emocional, una alteración psicológica o disminución en la autoestima, que fue lo que ya vimos con el ejemplo que yo los ejemplos que les he mencionado. Entonces, es importante también conocer que esta clase de maltrato psicológico comienza con comportamientos aislados chiquititos, ¿ya? Y que van presentándose de manera esporádica. Entonces, por ejemplo, los celos. Los celos siempre se justifican, ¿no? Dicen como que, ay, qué lindo, mi amor es la muestra que esta persona tiene, esta muestra de amor que esta persona siente hacia mí, de mostrar celos. Pero con el tiempo ya se van haciendo una constante en la relación y se van incrementando la frecuencia y la intensidad. Entonces ya de pasar a ser celos algo bonito, pasan a ser algo que realmente consume a la persona en general. No la deja estar tranquila, ya no puede salir con sus amigos, ya no puede salir ni con su familia, no puede vestirse de cierta forma, o tiene que cubrirse más, o simplemente solo tiene que pasar con esa persona. Y esto a su vez va afectando psicológicamente en la persona, va bajando la autoestima, va bajando las emociones y se va sintiendo de una u otra forma, va presentando más bien emociones de tristeza, de ira, de enojo, que a su vez pueden llevar a comportamientos de violencia física autoinfligida, que podría venir a desembocar en un suicidio, esta constante de celos, por ejemplo. Entonces, el maltrato psicológico, como cualquier otro caso de violencia, tiene consecuencias, como ya lo mencionamos, en el autoestima, el terror, el estrés, sentimientos de soledad.
entre otros síntomas que se podrían presentar. Yo he decidido clasificar igual algunos ejemplos con respecto a la violencia psicológica. Entonces, por ejemplo, tenemos el control de la imagen, que viene a ser cuando se da de alguna forma una burla, una humillación o una amenaza o denigración de manera reiterada con respecto a la forma en la que una persona se ve, que era lo que ya les decía, como que te ves muy, muy pequeña con esos zapatos, ponte otros zapatos, porque te ves enana. O sea, son como que comentarios igual aislados que a su vez se van haciendo más frecuentes en las relaciones. Tenemos las comparaciones descalificadoras. Entonces, por ejemplo, Johanna Vélez, tengo un enamorado y digo, a ver, ¿por qué no te pareces a Brad Pitt? Eres diferente, no tienes tantos músculos, no eres tan inteligente. Esta clase de comparaciones descalificadoras hacen que la persona a su vez se compare con otras y vayan, insisto, perdiendo la autoestima, vayan perdiendo inclusive como que la noción de quiénes son y por lo tanto se va tergiversando en la mente de la persona que es víctima quién es realmente. Inclusive puede ir adaptando sus comportamientos, su forma de vestir a lo que la otra persona quiere y por lo tanto se va, digámoslo así, descomponiendo como tal el ser humano que en realidad es. Y aquí es lo que hablábamos hace un momento, cómo esta persona se presenta ante la sociedad, qué es lo que esta persona quiere transmitir, que se va atenuando con comentarios o críticas de otro. Tenemos las burlas, que vienen a ser prácticamente bromas o abuso, digamos así, de confianza, cuando uno se tira algún comentario que afecta la intimidad de una persona y la descalifica nuevamente. Y el tema de la indiferencia, que esto me pareció bastante interesante porque usualmente uno dice que la violencia psicológica se puede ejercer con actos, es decir, diciendo tú eres tal cosa o no eres tal cosa, pero también se produce cuando uno es indiferente. Entonces, por ejemplo, cuando no se le habla a los hijos, me invento, tengo un hijo de 5 años, pero no le hago caso y no me interesa y no le paro bola como tal. Entonces, ahí eso también va afectando porque un niñito que es chiquito lo que necesita es atención de su mamá. Y cuando no tiene esa atención, se siente aislado, se siente triste, se siente totalmente indefenso, por así decirlo. Y la última violencia, el último tipo de violencia que vamos a hablar ahorita es el tema de la violencia económica. Esta como tal la OMS no la considera como violencia, pero me pareció muy importante ponerla porque viene a ser una forma de control y de manipulación que se puede producir en una relación de pareja o bueno, en cualquier relación entre seres humanos, que se demuestra a través de la falta de libertad que el agresor ofrece a la víctima con respecto a los gastos para cubrir sus necesidades. Entonces, en este caso, yo pondré el siguiente ejemplo. 2 personas que se casan, que conviven, obviamente deben tener, y más aún si tienen hijos, obviamente tienen que tener una planificación de los gastos que se tiene y de los ingresos que se tiene. Pero aquí también viene la autodeterminación de las personas. Por ejemplo, y este es un caso en concreto que les pongo de un familiar mío. Esta mujer, que es familiar mía, quería comprar toallas higiénicas y su esposo simplemente le decía como que no te puedes comprar toallas higiénicas porque no hay plata. Mira cómo te pones cualquier cosa ahí, pero toallas higiénicas no te compras porque yo necesito comprarme estos zapatos. Entonces, este ejemplo, ¿alguien quiere hablar tal vez? Me pareció que alguien intervino, perdón. Entonces, este ejemplo de aquí se ve es tan sorprendente porque primero viene a ser no solo el control del dinero, sino el hecho de no permitir que una persona cubra sus necesidades básicas, como viene a ser la menstruación. Entonces, y más aún que esta otra persona quería, con ese dinero que iba una persona a invertir en temas necesarios para cubrir sus necesidades, iba a comprar otra cosa. Entonces aquí se ve como que la falta de equilibrio. Inclusive eso también se da igual en casos de hombres versus mujeres y viceversa, como cuando una mujer trabaja, tiene un puesto muy bueno
Y también hace el menosprecio de otra persona, que no, de su esposo, me invento, que no está trabajando, y cuando el esposo le pide que por favor le dé dinero para comprar algo para la casa, la esposa le dice que no. Entonces, prácticamente es controlar el dinero, los ingresos de otra persona que es parte de esta relación de pareja. Eso con respecto a los tipos de violencia. Ahora vamos a ver quiénes podemos ser víctimas de violencia. Y vamos a empezar con la violencia de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, a manera de dato curioso, tenemos que cada año 1 de cada 2 niños que van desde los 2 a los 17 años es víctima de algún tipo de violencia, que son las que ya hemos visto anteriormente: violencia física, psicológica, sexual, económica, obviamente no, por el rango etario que ellos tienen. Entonces, a lo largo de la vida, de su vida, los niños se han visto expuestos a violencia, a episodios de violencia, los cuales implican que tienen un mayor riesgo a tener, como ya vimos, trastornos mentales, comportamientos peligrosos. Ya vimos que no solo en los niños pasa esto, o en los jóvenes pasa esto, pero sí es importante recalcar que también pueden ser víctimas del abuso del alcohol, de las drogas, de prácticas sexuales de riesgo, y que implicarían a su vez contraer enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ellos están más expuestos. De hecho, los niños y adolescentes, esa es una etapa muy importante porque es la etapa socializadora, en donde uno aprende como esponjita. Entonces, si uno está rodeado de un ambiente en donde solo hay violencia, cuando este niño crece y se convierte en un adulto, va a ser súper frecuente que igual sea violento, tengas actitudes violentas contra otras personas. Entonces, el entorno en el que se desarrolla un niño es muy importante, porque a manera que va creciendo, va tomando ciertas actitudes o va tomando ciertas acciones que van relacionadas con el entorno en el que él vivió cuando era pequeño. Es lo que les digo: si es que un niño es maltratado de chiquito, es muy probable que cuando crezca maltrate a su esposa, maltrate a sus hijos, y este círculo de violencia, en vez de eliminarse o erradicarse, se va haciendo mucho más amplio y va pasando de generación en generación, en generación en generación. Eso con respecto a la violencia a manera general. Yo he querido hacer énfasis en el trabajo infantil, porque de hecho lo que los estados pretenden es erradicar el trabajo infantil, porque es una forma de violencia que se ejerce sobre los niños. Sin embargo, no todas las actividades se pueden clasificarse como trabajo infantil que se debe eliminar. Entonces, por ejemplo, aquí en Ecuador, y así deben ser en algunos otros países de Latinoamérica, es frecuente ver a familias en la calle vendiendo frutas, me invento. Este es un caso que igual me lo pusieron a mí en la universidad y se los transmito a ustedes para que igual se vaya comprendiendo esto que acabo de decir, que no todas las actividades deben clasificarse como trabajo infantil. Aquí en Quito vendían frutas unos señores con un niñito de unos 8 o 9 años. Cuando vinieron personas de la DINAPEN, que es la entidad que se encarga de la protección de los derechos de los niños, quisieron quitarles al niñito de su familia y llevárselo a las oficinas de la DINAPEN, y a su vez seguirles un proceso a los padres por hacerle trabajar al niño. Entonces aquí se analizaba las circunstancias en las que trabajaba el niño. Primero era verano, época de vacaciones. Cuando le hicieron la entrevista al niño, el niñito decía: no, es que a mí me gusta trabajar con mis papás porque yo les ayudo de cierta forma. No tengo con quién quedarme en mi casa hay muchos ladrones, me invento, hay mucha delincuencia y no me gusta quedarme en mi casa. Entonces lo que yo hago es salir con mis papás, en compañía, con su protección, a vender fruta. Y también juego en la calle con mucho cuidado, o sea, cosas así. Entonces ahí el contexto ya cambiaba, porque no es que los papás estaban utilizándole al niño como generalmente se tergiversa en algunos casos para que les den limosna, me invento, cosas así, sino que el niño quería ser parte de esa actividad que la hacía en familia, y por lo tanto no se estaban como tal vulnerando derechos, porque al niño le preguntaban: ¿y tú estudias? Y el niño: sí, yo estudio, yo estoy en 7º de básica en esa escuelita tal, pero yo ahorita estoy de vacaciones y por lo tanto estoy con mis papás. Entonces ahí es en donde se analizan que no todas las actividades que se realizan se pueden clasificar como trabajo infantil que se debe eliminar, sino más bien que hay que analizar casos en concreto y en particular.
Porque hay algunos que vienen inclusive a influir en los jóvenes o en los niños de manera positiva. Obviamente que el problema que se da con el trabajo infantil es cuando los niños trabajan incluso antes de aprender a leer o escribir, que no es el caso que yo les acabo de comentar, pero sí hay otros más en los que las circunstancias no les permiten la educación. Claro, los papás no tienen dinero y por lo tanto los niñitos van a ayudarles a vender cosas en la calle. O los papás utilizan a los niños como medio para vender cosas en la calle, que es justo lo que hablábamos igual con Diani en un principio. Cuando yo veo a una persona en situación de calle, yo quiero ayudar. Entonces pasa lo mismo con los niños. Cuando yo veo a una señora que está con su niño en brazos vendiendo chupetes en la calle, yo quiero colaborar y le compro. Así no me da el producto, le doy el dinero. Entonces ahí es cuando se tergiversa también el tema del trabajo infantil como una actividad que no puede ejercerse, no debería ejercerse porque utilizan a los niñitos como un medio para obtener dinero. Ahora, la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, explica que se considera trabajo infantil como toda actividad que realizan los niños y que los privan de su infancia, su potencial y su dignidad, y es perjudicial para el desarrollo físico y psicológico de ellos. Entonces, ahorita voy a darles unas pequeñas características del trabajo infantil para que puedan diferenciarlo, claro, de la circunstancia en la que nos encontramos. Entonces, tenemos que, primero, es cuando se desarrollan en actividades peligrosas que puedan afectar de alguna manera física, mentalmente o moralmente al niño. Entonces, por ejemplo, se utilizan a los niños para vender droga, porque los niños no pueden no pueden ser juzgados ante un juez, justamente porque no son como tal el sujeto activo del delito, porque no cumplen la mayoría de edad. Entonces, esas son actividades peligrosas. Por ejemplo, el empleo de niños en fábricas son actividades peligrosas que no pueden desarrollarse. Entonces, estas son características del trabajo infantil que del cual debe ser erradicado. El trabajo infantil, a su vez, obstaculiza la escolarización. Y esto es porque sus actividades laborales impiden que los niños asistan a la escuela, o a su vez los papás obligan a los niños a abandonar de forma prematura a la escuela. Entonces, estos casos yo he visto que se presentan en su mayoría con las niñas, porque las niñitas tienen que salir de la escuela para ir a cocinar, para ir a cuidar a los niños, a sus otros hermanos, porque aparte de eso tenemos que comprender también que en su mayoría las personas que hacen que sus hijos trabajen o a su vez solicitan que sus niños dejen la escuela es porque tienen otros niños más, otras obligaciones más, y por eso es que tienen que dejar la escuela, ponerse a trabajar para aportar a la casa, para darles de comer o lo que sea. Ahora, las causas del trabajo infantil. Ya hemos dicho que ningún niño debería abandonar su infancia para trabajar, mucho menos que sean obligados, pero existen ciertas causas que hacen que ellos trabajen, como por ejemplo la situación de pobreza. Las familias pobres no disponen de recursos necesarios para comprar alimentos ni ropa, a veces no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda y mucho menos a la educación. Entonces, como ya les decía anteriormente, o les hacen abandonar las escuelas o simplemente no tienen el recurso para que sus hijos accedan o compren los textos, los esferos, los cuadernos para estudiar. Entonces, muchas veces los niñitos se ven en situaciones de contribuir de cierta forma a la economía familiar, realizando ciertos trabajos que ponen en riesgo su vida o algunos otros que no pondrán. Según la legislación ecuatoriana, los niños pueden trabajar desde los 15 años. Bueno, vendrían a ser adolescentes en realidad. Pueden trabajar desde los 15 años. Ahora, también hay circunstancias en las que los niños viven solitos y necesitan trabajar para sobrevivir. Por ejemplo, es el caso de abandono. Muy pocas veces se verá esas situaciones porque los entes estatales intervienen, pero eso no implica que no existan casos de niños que están abandonados y viven solitos y tienen que sobrevivir, o sea, tienen que trabajar para sobrevivir. Respecto a este tema, también se da bastante en países que tienen conflictos armados o conflictos de conmoción interna dentro de los estados y tienen que huir. Muchas veces los niñitos se van quedando huérfanos porque en el caos de la huida
o a los papás los matan, o los papás los dejan abandonados. Entonces a los niños han visto la única forma de sobrevivir, pues haciendo trabajo, trabajando. Generalmente estos trabajos que hacen es recolectando botellas, recolectando basura, o a su vez se van uniendo en otros grupos que están haciendo actividades tal vez no delictivas, pero sí algún otro tipo de actividad de las que ya les mencioné. De ahí tenemos la falta de acceso a la educación, que es hacer hincapié en lo que ya les he referido. Y también se presenta mucho lo que es el tema dentro de la violencia, el tráfico de los niños, niñas y también adolescentes, o el tráfico de blancas, como se le conoce generalmente. Porque muchos niñitos también son explotados en fábricas e industrias en los países que están en vías de desarrollo, porque son mano de obra barata, digámoslo así. Así lo ha calificado también algunos artículos que he leído. Y también se trafica con niños para tema de explotación sexual o también para el tráfico de órganos. Ahora, las consecuencias que tenemos dentro del trabajo infantil las divido yo en dos, que son las físicas y las emocionales. Las consecuencias físicas vienen a ser cuando los niños trabajan en lugares que no son adecuados, porque pueden desarrollar enfermedades o dolencias crónicas. La desnutrición es una de estas enfermedades crónicas, pueden sufrir quemaduras, golpes, por ejemplo, en el caso de los niños que trabajan en fábricas, se pueden cortar o pueden sufrir alguna lesión. Y así igual con algunas otras consecuencias físicas. Y de ahí tenemos las consecuencias emocionales o psicológicas, que básicamente es lo que yo ya les decía. Cuando los niños viven en un ambiente de paz, de tranquilidad, de amor, cuando crecen, en su mayoría, igual reparten esa paz, ese amor con sus hogares, con las personas que lo rodean, pero es diferente cuando viven en un ambiente hostil o violento, porque eso es lo que proyectan a futuro. Entonces es un problema, de hecho, para el Estado, porque el Estado también tiene que procurar que estas situaciones de violencia no se den. Tema de trata o de tráfico de órganos, tráfico de personas, tema de utilizar a los niños como medio para tener dinero, son cosas que el Estado tiene que en realidad interceder, intervenir y ayudar de cierta forma. Aquí, por ejemplo, en Quito, en la ciudad en donde yo trabajo, tenemos varios proyectos con respecto al trabajo infantil. Entonces, aquí lo que se ha visto es que muchas veces los niños están con los papás y se han abierto centros en donde los niños pueden estar mientras sus papás trabajan, sea que trabajen en la calle o en algún otro lugar, y los niños juegan, aprenden, comen, porque de hecho la primera infancia, insisto, es una de las más importantes en el desarrollo del ser humano. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la violencia de género y la violencia contra la mujer. La violencia de género se manifiesta en cualquier abuso físico, verbal o mental, emocional o sexual que se cometa en contra de una persona por su orientación sexual o identidad de género. Entonces, la violencia de género no es cierto lo que muchas personas replican, que es únicamente la violencia contra la mujer. No, la violencia de género es en contra de hombre o mujer, ya sea por su orientación sexual o su identidad de género. Este tipo de violencia atenta contra la dignidad humana y los derechos de las personas. Y también puede darse de forma, como ya se vio, en el acoso o agresión sexual, o cuando se discrimina a una persona por ser homosexual o transgénero. Con respecto a la violencia contra la mujer, viene a ser todo acto de violencia de género, porque vimos que la violencia de género es del macro, que pueda tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico contra la mujer. También se pueden presentar amenazas, la privación de la libertad, entre otros. Ya, la violencia, yo he clasificado los tipos de violencia contra la mujer en 3, que les voy a pasar ahorita a comentarles. La violencia en la pareja, que se puede producir también de mujer hacia hombre, pero en este apartado específico la OMS ha mencionado que el índice de las mujeres, más bien el índice de violencia es mucho más, en pareja es mucho más alto de las mujeres que de los hombres. De ahí tenemos la violencia sexual, que ya vimos, la trata de personas, que es mucho más frecuente
en las mujeres, porque generalmente a las mujeres, o sea, se cumple el tema de la trata de personas cuando se las lleva a otro país para el tema de explotación sexual. Usualmente las mujeres son traficadas para la prostitución. De aquí tenemos otro tipo de violencia contra las mujeres, que viene a ser la mutilación genital femenina, que aún en la actualidad se sigue dando en algunos países. Y esto de aquí no tiene fines médicos, sino que en realidad busca causar daños en los órganos genitales femeninos, y en algunas culturas en realidad lo hacen para que la mujer, cuando tiene relaciones sexuales, no sienta placer. En realidad sí están causando un daño en los órganos genitales y más aún un daño psicológico. Y también tenemos otro tipo de violencia contra la mujer, que viene a ser el matrimonio infantil, que igual en algunas ciudades y países del mundo aún se da, que prácticamente las niñitas se casan con personas inclusive que son mucho más grandes que ellas, y en este caso se tipificaría como tal algún delito que vendría a ser el estupro o la violación, porque las niñitas son tan chiquitas que no tienen aún esta idea de lo que es mantener una relación sexual como tal. Ahora, con respecto a la violencia contra la mujer, me ha parecido también importante, y eso también aplica para los hombres, saber cuáles son los signos de abuso en una relación, que esto a su vez se relacionará con lo que viene a ser la violencia doméstica. Entonces, la violencia doméstica se da entre personas que son o fueron parte de una relación consensual. No es necesario que estén viviendo juntos en la actualidad o que tengan niños en común. Ese tipo de violencia igual va a incluir lo que viene a ser la violencia física, la psicológica, intimidación, amenazas, agresión sexual o privación de la libertad. Entonces, algunos signos que se dan dentro de tanto la violencia doméstica, violencia masculina y violencia contra la mujer, puede ser que la pareja realice un seguimiento de todo lo que se hace. Algo tan simple como mandar un mensaje o llamar, insistir, o sea, de manera insistente para preguntar en dónde está, con quién está, por qué está y por qué no está con él. Cosas así son signos de abuso en una relación. También cuando una persona manda un mensaje de texto o se llama y cuando no responden, y esta persona le pregunta, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no atiendes mis llamadas? ¿Por qué no respondes mis mensajes de texto? También es un signo de alerta, porque es una señal de ser alguien posesivo. Cuando le piden las contraseñas para entrar a redes sociales, el correo electrónico, otras cuentas, inclusive el teléfono es algo tan personal que si tu pareja te está pidiendo que le des la clave, es un signo también ya de abuso en una relación. Por más chiquito que parezca, es así en realidad, es un abuso. Igualmente, otro signo de abuso en las relaciones como tal es cuando los celos, que ya lo habíamos manifestado, la típica situación celópata en la que una persona le da celos con otra, o sea, simplemente son actitudes de por qué estás con esa persona, por qué te toma la mano, por qué te abraza, y en realidad es totalmente opuesta a lo que esta persona está viendo. Igualmente, en este caso, las actitudes abusivas de la pareja era lo que ya habíamos manifestado también, lo que se relaciona con la violencia económica. ¿En qué gastas tu dinero? No puedes comprar pastillas anticonceptivas o inclusive la violencia en este tipo de situaciones de pareja también se puede ver reflejada en este tema. Cuando una persona como mujer nos queremos cuidar con pastillas anticonceptivas y nuestra pareja no nos lo permite, porque quiere tener hijos, pero yo no quiero. Entonces eso también es como parte de la autodeterminación de la mujer o del hombre, cualquiera sea el caso. Eso entre otros signos de abuso que se puede tener. Ahora, con respecto a las mujeres, también tienen un poco más de situación de vulnerabilidad, por así decirlo, cuando son mujeres migrantes, cuando son mujeres indígenas, cuando son mujeres privadas de la libertad o mujeres con discapacidad o en situación de conflictos armados, se puede ver como que de mayor incremento la clase de violencia que sufre. Ahora, con respecto a la violencia doméstica, ya hemos dado cuál es su concepto. Esta violencia prácticamente se perpetra por adultos o adolescentes en contra
de las parejas. Ya hemos dicho que no es necesario que convivan o que tengan una relación presente, sino que hayan tenido una situación de noviazgo, puede ser actual o pasada, hayan sido esposos o simplemente hayan convivido en algún momento de sus vidas para que se considere como violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar generalmente se cree, como ya hemos dicho a lo largo de la presentación, que se da en contra de una mujer, pero jamás se manifiesta que esta violencia se puede dar en contra también de personas adultos mayores o de cualquier otro miembro del núcleo familiar, independientemente de quién sea. Dentro de la violencia doméstica, de la investigación que yo realicé, pude clasificar ciclos. Los digo ciclos porque se convierte ya luego en un círculo vicioso porque de no acabar, por así decirlo. Entonces, el primer ciclo vendría a ser cuando la víctima de maltrato sufre abuso verbal o emocional, que pueden ir siendo cositas chiquititas como ya se manifestó, que luego se van tornando en masivas. Entonces, pequeños empujones, pequeños comentarios, pequeñas bofetadas. En esta etapa, la víctima puede intentar pacificar la situación, diciendo que es una conducta normal o es una conducta poco frecuente. Con esta justificación es lo que se da paso al segundo ciclo, porque si es que yo como persona veo que ya se están teniendo comportamientos, por más chiquitos que sean violentos, decido terminar el ciclo y me voy de la casa, pongo una denuncia o voy a la policía, se termina. Pero es esta justificación que da la víctima lo que hace que se pase al segundo ciclo. El segundo ciclo empieza cuando empiezan actos violentos ya más generales, más graves, digámoslo de esta manera. Ya no es el mismo escenario que son pequeños empujones, sino ya vienen a lesiones físicas más graves, que inclusive en algunos casos puede terminar con la muerte de la víctima y ahí se acaba el ciclo. Pero si no, vienen a ser golpes más graves, con objetos más contundentes, cosas y comentarios más groseros inclusive. Ya, frente a este ciclo, como no se termina, o sea, la única forma en la que se termine la segunda parte del ciclo es la muerte, lo que pasa es que la víctima no decide separarse, sino continúa con la pareja. Y aquí es en donde se pasa al tercer ciclo. Ya vimos que dentro del primer ciclo es la justificación. Dentro del segundo ciclo, para pasar al tercero, es la no separación. Y el tercer ciclo prácticamente viene a ser la reconciliación con la pareja. Y ahí es donde yo lo digo que es como un círculo vicioso, porque ya con la reconciliación con la pareja se hacen diferentes promesas de cambio, de arrepentimiento, pero en realidad este cambio no se da. Al contrario, en una situación de pareja se vuelve una espiral, una constante que en realidad va aumentando con más gravedad los actos de violencia. En una relación de pareja también es muy frecuente en realidad que se presente el síndrome de adaptación paradójica, que consiste en lo que ya se ha visto, la justificación de la víctima para ciertos actos del maltratador. Decir que lo hace por amor, decir que lo hace por mi propio bien, cosas así vienen a ser la adaptación paradójica y de hecho esto es súper frecuente, por lo tanto estas relaciones de pareja generalmente no son denunciadas hasta que ya en verdad se vuelve algo totalmente incontrolable y que la víctima no fallezca, porque en muchos casos no se denuncia y la víctima fallece debido a la violencia. Ahora, con respecto a la violencia masculina, si bien es cierto, existen indicadores que arrojan que la mujer sufre más violencia de pareja que el hombre. Y esto se da a su vez por las concepciones de género que tiene la sociedad, de que la mujer es más débil, tiene desventaja física, la mujer no es fuerte, y al contrario, que el hombre es fuerte, que el hombre es el típico concepto de macho, ¿no? Que el hombre no puede presentar ni un síntoma de debilidad, no puede llorar, no puede aceptar ni reconocer que es víctima de cierta violencia. Y es por eso también que los hombres se avergüenzan de los problemas que le ocurren. Esto es debido al miedo que tienen de la burla social. Es decir, mucha gente, inclusive muchos hombres, yo leí testimonios para el desarrollo de esta investigación, decían que les daba mucho terror también ir a la fiscalía a denunciar porque los propios fiscales se le burlaban y les dicen como que tú eres hombre, tú eres fuerte, tú eres grande y te dejas golpear por alguien más chiquita. O sea, esas cuestiones son las que
son las que impiden en realidad tener inclusive información con respecto al tema de la violencia masculina, porque es un tema muy poco investigado, es un tema que realmente es, digámoslo así, es un tabú para los hombres. Entonces, la violencia masculina viene a ser violencia familiar contra los hombres, que no siempre es fácil identificar, porque puede, como no, ser una amenaza grave. Y al respecto se hay que considerar que las mujeres no son las únicas víctimas de violencia intrafamiliar, que es lo que ya hemos dicho a lo largo de la presentación. Lo que ya les mencioné es el tema de los roles masculinos y femeninos, porque esta construcción social asocian al agresor con el hombre y a la víctima con la mujer, por eso es que existen más denuncias de mujeres contra los hombres. En la actualidad también se han presentado ya más denuncias de hombres víctimas de violencia. Pero a pesar de que ese es un problema latente, existe aún la vergüenza por parte de los hombres a la hora de acudir a los entes competentes. Entonces, bueno, yo estuve leyendo igual algunas noticias que se dieron en Colombia con respecto a situaciones de violencia en casos de los hombres. Entonces, yo leí uno que se relacionaba con la violencia física en Bogotá. Esta noticia decía que la persona había sido víctima de violencia física y le habían puesto de nombre Pedro. Esta persona llegó a un restaurante y se sentó, llegó a su restaurante, ¿no? Abrió la puerta del restaurante, que es una especie de Lanford, mientras estaba como que en cuclillas, como que por el ojito, con el rabillo del ojo, decía la noticia, escuchó una voz de una chica que le decía, eso no se le hace a una mujer. Entonces, después de escuchar esto, él solo sintió que le ardía la cara terriblemente y se desmayó. Cuando despertó, estaba en el hospital, le habían hecho algunas curaciones y lo que él había pasado es que había sido víctima de ácido. Entonces, perdió la vista, se quedó con la cara desfigurada y según la noticia que yo leí, que esto ocurrió en el sur de Bogotá, así como él, había decenas de víctimas hombres que habían sufrido ataques con ácido en Colombia, pero muy pocos se habían atrevido a dar un testimonio ante la prensa. Entonces, bueno, para empezar, en Colombia, de lo que leí, es bastante habitual que se dé ese tipo de crimen, pero lo que ocurre a diferencia con los hombres es que las mujeres que sufren este tipo de violencia son quienes hablan de este problema con mayor seguridad, por así decirlo, y los hombres en cambio viven en silencio. Y la razón, como ya les he dicho, es por la vergüenza que sienten. Ese temor a mostrarse débiles, a mostrarse vulnerables, en una sociedad que para mala hora sigue siendo machista, sigue considerando que el hombre es fuerte, al hombre nada lo vence. Entonces, la noticia también hacía referencia a que se podían señalar algunas diferencias entre los ataques con ácido sufridos por hombres como Pedro, que es el caso en este caso, y por mujeres. Entonces, en el caso de las mujeres se tiende a entrar dentro de la categoría de feminicidio, inclusive. Y con respecto al caso de los hombres, no existe un tipo penal que los ampare, como en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, los móviles van en el siguiente orden, decía la fiscalía. Ira, que podría ser premeditado, el problema sentimental de pareja, que es lo que había pasado en este caso de Pedro, y justamente los celos, que es el caso que pasó igual en el caso de Pedro. Según esta noticia que yo leí, el 40% de los casos no han podido determinar las causas porque los hombres no van y denuncian. Entonces, en el caso de Pedro, el fiscal había detectado ya un incremento de ataques a partir del 2007 y manifestó que el 50% de los ataques que habían sufrido los hombres con ácido igual habían sido en Medellín, Cali y Bogotá. En el 2012 se dio un pico de casos y ahí hubieron 20 denuncias de hombres víctimas de ácido. Deme un segundo, por favor, que Diani me está pidiendo el ingreso. ¿Qué pasó? Ya, ahora sí, perdón. Ya, en estos casos, esos son los casos de las víctimas que pudieron denunciar, esas 20 denuncias en el 2012. Pero de ahí el Instituto Nacional de Medicina Legal y Forense de Colombia habían dicho que no existen como tal estadísticas que se hayan presentado
respecto a ataques en general y respecto a ácidos desde el 2012 en adelante. Es decir, que las denuncias disminuyeron con respecto a temas de violencia contra los hombres. De ahí también tenemos un caso de violencia psicológica que también se dio en Colombia, que hablaba de David. David era un chico que decía que no querían que se reían de él por haber sido maltratado por parte de su pareja. Y él sí quiso denunciar el delito, él fue efectivamente a la fiscalía, pero tenía mucha vergüenza de contar el sinnúmero de ocasiones que fue objeto de agresión física y psicológica, y que realmente fue ya una situación súper extrema en la que él se atrevió a denunciar, porque ya no eran solo como que discusiones, sino que ya al final lo que pasó en esta relación de pareja fue que la mujer le lanzó una piedra en su cabeza, y eso fue lo que le hizo a él temer ya por su vida. Entonces decidió denunciar. Esos casos que les acabo de comentar son 2 casos que pude encontrar después de varios días de revisión de noticias, porque realmente no existe como tal una cifra, no existe como tal información, ni siquiera doctrinaria, que se refiere a la violencia masculina. En general, lo que les he dicho es lo que he podido encontrar, pero la mayor cantidad de información con respecto a violencia se centra en la mujer, y por eso este es un problema grave en la sociedad, porque no se habla de violencia masculina. Eso con respecto a este tema. Y ya para concluir con esta presentación, quisiera hacer una última dinámica que tiene como objetivo comprender los impactos de la violencia, porque como yo les dije, todos hemos sido víctimas en algún momento de lo que es la violencia. Entonces, si es que ustedes pudieran en su casa o en el lugar en el que se encuentren, tomar una hoja de papel y escribir con un esfero todas las veces que ustedes han sido víctimas de violencia, un comentario, un golpe o algo, se van a dar cuenta que esa hoja de papel que está en blanco va a terminar con muchas rayas, con muchos rayones, con algo escrito. Y eso a su vez, lo que yo quiero que entiendan con esta dinámica es que nosotros somos un lienzo en blanco. Cuando a nosotros nos dicen algo, nos amenazan, nos golpean o nos dan alguna palabra que no sea de nuestro agrado, van manchando nuestro lienzo, y por lo tanto nosotros también como personas vamos cambiando, y eso a su vez nos afecta en el desarrollo de nuestras actividades, en cómo nosotros nos ponemos en respecto al ámbito sentimental, cómo nosotros nos sentimos. En muchos casos, como ya se vio, el hecho de que nuestro lienzo se manche, nos hagan sentir de menos o alguna cosa, puede terminar inclusive en situaciones autolesivas, el suicidio, por ejemplo. Entonces, si ustedes quieren hacer la dinámica, podemos hacerla, si no, la finalidad es lo que les acabo de mencionar. Nosotros como personas siempre estamos sujetos a comentarios. Esos comentarios no siempre van a ser buenos. Los malos nos afectan y nos manchan, por así decirlo. Entonces, ese era el fin de la dinámica. Si es que ustedes quieren hacerla ahorita y después dialogar, o simplemente dialogamos ahorita con respecto a este tema, y ese sería el fin de mi presentación, Diana. No sé si es que alguien está, no sé si Diana está ahorita conectada, pero de todas formas este sería el final de la presentación. No sé si es que alguien tiene dudas o quisiera darnos algún comentario, si es que ha sido víctima de violencia, cómo se han sentido con la presentación. Sería bueno igual escuchar sus aportes o comentarios con respecto a esta charla. Claro que sí, Joana. Ha sido muy enriquecedora. Han esclarecido temas que no conocíamos. La clasificación de la violencia, por ejemplo. El ejercicio que tú propones es muy acorde con la exposición, porque también está, por ejemplo, el ejercicio de la pared, que tomamos un clavo y clavamos, se produce el agujero, y ya luego cuando tratamos de enmendarlo,
por más pulido, por más cuidadoso que sea tratar de enmendar ese agujero, es imposible que se deje de notar. Asimismo es la violencia. Entonces es como una invitación o un llamado a pensar antes de actuar, antes de dirigirnos, porque hay temas que suelen ser muy jocosos, pero que en el trasfondo esconden un poco de violencia y afectan emocionalmente a una persona. Entonces nosotros vemos que de pronto una persona que era muy alegre, de repente se vuelve muy callada. Hay síntomas que van marcando y son esas marcas los que van a generar más adelante esas consecuencias que, a pesar de que empiezan en una persona, pueden traer consecuencia en toda una sociedad y pueden marcar también un estilo de vida y pueden marcar también una personalidad. Entonces, ese es como el aporte o la conclusión que me llega a mí, este conversatorio, perdón, tan enriquecedor que tuvimos el día de hoy, sábado. No sé si alguno quiere aportar alguna otra conclusión o alguna otra experiencia que quiera compartir en este espacio. Yo creo que les quedó súper claro, Diani, que no tienen dudas ni preguntas. Igual, de todas formas, esta presentación que la he elaborado con las infografías van a estar cargadas en la página web, o me parece que en el Instagram, para que ustedes la puedan revisar, porque siempre es bueno tener presente cuáles son los tipos de violencia, quiénes son víctimas de violencia, cuáles son los conceptos de estos tipos de violencia, para nosotros también poder ir transmitiendo, que creo que eso es lo importante de estos conversatorios, el asistir, el conocer y sobre todo el poder transmitir. Creo que eso sería todo, Diani. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Joana. Y pues nada, muy agradecida con todo el conocimiento que has impartido el día de hoy y esperamos encontrarnos en alguna otra ocasión. Ya en YouTube y en Instagram, en Facebook, quedan las publicaciones de la grabación del encuentro de hoy y quedan también publicadas las infografías. Listo, muchas gracias, Diani. Entonces creo que eso sería todo. Gracias a todos igual por participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias, señor, muy amable. Hasta luego. Muchas gracias, chao. Chao. Hasta luego, muchísimas Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.